Sean bienvenidos todos. Esto es una gran entrevista que vamos a realizar, un gran conversatorio y espero que sea muy productivo para todos ustedes, que les ayude en su crecimiento personal y profesional. Eso es lo importante de ese tipo de entrevistas, de ese tipo de conversatorios y para expresarte mejor, es un gran honor tener a Karen Merino. En instantes ya va a estar con nosotros. ¿Cómo estás, Karen? Un gran saludo. Hola, muy buenas noches a todos. Me encanta saludarlos, me encanta poder compartir este espacio hoy con ustedes, me encanta poder estar aquí reunidos el día de hoy. Gracias, Jesús, por esta invitación, por este espacio que nos va a servir muchísimo, muchísimo de crecimiento. Quiero que sepan que soy de Barranquilla, Colombia. Soy comunicadora social y periodista. Soy experta en comunicación estratégica y hace 5 años decidí empezar a dar un poquito de lo que yo sé, empezar a ayudar, a transmitir mi conocimiento, por supuesto, a aportar a muchas personas, a todos estos temores, a todos estos miedos que a veces incluso en algún momento me invadieron y no me dejaron seguir adelante. Llevo más de 5 años en este proceso y a lo largo de mi carrera he logrado capacitar y he logrado ayudar a más de 600 personas que hoy en día ya están en otro nivel, salieron de esa zona de confort y han logrado elevar su nivel de comunicación. Gracias nuevamente, Jesús, y aquí estoy para ustedes, para compartirles todo ese conocimiento que tengo. Y por Gracias, supuesto, Karen. para aprender también de ustedes. Así es, primero agradecerte a ti primero por aceptar esta invitación. Estoy seguro que todos los que vean esta transmisión se van a ir cargados de conocimiento, que es lo importante de este tipo de entrevistas y conversatorios. Y también Así es. felicitarte, son 600 personas, es un gran logro haber quizás ayudado, motivado a que esas personas puedan vencer sus temores, que estoy seguro que muchos en alguna etapa de su vida ha tenido ese miedo a enfrentarse a un público, a hablar delante de un público, el miedo oratorio tan común en las personas, ¿verdad? Así es, sí, es lo más común. De hecho, Jesús, te cuento que bueno, antes de la pandemia los talleres se realizaban de forma presencial, por supuesto, y las personas llegan cargadas de muchas emociones, de muchos sentimientos, incluso hay personas que creen que eso que están sintiendo solamente lo sienten ellos. No hay nadie más en el mundo que pueda sentir eso, no hay nadie más. Y está incluso el temor de pronto de decirle a mi pareja, a mi amigo, a la persona más cercana a mí, mira, cómo lo estoy haciendo, mira, corrígeme, mira. Entonces es más que un proceso de conocimiento, es más que una terapia. Yo siento que estos talleres y estas capacitaciones son como unas terapias, porque primero, para tú poder empezar a quitarte este miedo, a dominarlo, porque ojo, no se elimina, se domina, se transforma. Hay que saber expresarlo, decir lo que es lo que tú estás sintiendo, cómo tú lo estás sintiendo y desde allí poder dominar esa glosofobia, que la glosofobia es ese pánico o ese miedo a hablar en público. Efectivamente, como tú bien has mencionado, muchos piensan que se tiene que eliminar el miedo a hablar en público, que se tiene que suprimir, que se tiene que obviar. Pero siempre las personas se olvidan de que el miedo es natural y prácticamente forma parte de las personas. Entonces lo que uno tiene que aprender, como tú bien has mencionado, es controlar ese miedo, manejar ese miedo, que es lo que se logra a través de la comunicación efectiva y estratégica que tú muy bien enseñas a través de tus cursos, a través de tus orientaciones. Y qué bueno este espacio para precisamente conversar y que todas las personas se den cuenta de estos temas que son muy relevantes porque ayuda al crecimiento de todos. Revisando un poco lo que tú trabajas, todo lo que es tu carrera, ¿no? A través de Focus 3.0, destaco mucho tu forma de enseñar, tu compartir de todos esos tips, todas esas recomendaciones y también por ahí revisando unas formas un poco fuera de lo normal, poco ortodoxas para poder enseñar al público precisamente estos temas. Cuéntanos un poco de eso, cómo fue que decidiste innovar. Precisamente por esa necesidad de que las personas
pudieran expresarse, porque vienen a mí como, sí, yo tengo el temor, yo tengo el pánico, pero no me voy a abrir del todo, solamente les voy a mostrar esta partecita y esta otra no. Entonces yo los hago que se rían, que me cuenten historias, que me hagan reír, que me echen muchos chistes, los pongo a que hagan dramas, entonces los veo en otras esferas. ¿Por qué? Porque yo puedo impostar en este momento, en una reunión, yo puedo estar sintiendo ese temor, ese pánico que me paraliza, pero quizá en otra esfera yo me protejo, me pongo una coraza y no demuestro lo que tengo. Entonces, con estos métodos, como tú bien lo mencionas, poco ortodoxos, yo puedo meterme, meterme más allá en la persona, puedo conocerla más, puedo saber qué es lo que esta persona está haciendo o cómo puede reaccionar ante esta situación. Y además que todos estos métodos poco ortodoxos nos ayudan a salir de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque siempre estamos acostumbrados a estar en un lugar, en una zona, y cuando nos mueven de allí es donde empieza todo el proceso de que me siento incómoda, en que no puedo, en que es otro nivel jerárquico, en que me da pena, en que me da pánico y no soy capaz de expresarme. Y además, porque cuando yo permito que los demás se rían de mí, por ejemplo, con un chiste, con una historia, yo estoy haciendo el oso. Estoy permitiendo que se burlen de mí y esa es una de las razones por las cuales las personas no se atreven a tomar la palabra. Entonces, cuando no se atreven a tomar la palabra es porque están pensando que se van a burlar de ellos, que se van a reír de ellos, que no lo va a hacer bien. Entonces, eso los hace cambiar ese enfoque y exponerse ellos conscientemente al ridículo, para así salir de esa zona de confort. Qué interesante, la verdad, qué bueno eso de salir de la zona de confort, algo que no muchos se animan a quizás pasar esa barrera, y esa barrera natural que incluso la misma mente de las personas la pone, ¿verdad? Esa zona de confort que debería salirse y por supuesto muchos deberían tomar esa iniciativa, tomar esa decisión y qué bueno, y tu metodología realmente estoy seguro que precisamente ahí están las evidencias, 600 personas que has logrado precisamente ayudar para que puedan expresarse de una mejor manera. Qué bueno, de verdad eso. Así es, así es. Y queremos seguir ayudando a muchas más personas. La verdad es que cada vez, y bueno, ahora que estamos volcados a la parte digital, a la parte virtual, es necesario aún más, porque bueno, todas las reuniones, todo ese proceso de trabajo, donde el contacto físico se ha perdido un poco con tus jefes, con tu grupo de trabajo, y tienes que cumplir con algunos compromisos laborales. Entonces, ¿cómo evadir esos compromisos laborales donde de pronto tienes una reunión y debes capacitar a tu equipo de trabajo? Entonces, ahora, en medio de esta situación, por supuesto, se hace aún más necesaria todas esas habilidades que tenemos, porque incluso he tenido estudiantes que han tomado mi taller para capacitarse a una entrevista. En la entrevista le piden hacer un video. Ujú. Envíame un video con tu marca personal. ¿Quién es Jesús Morales? ¿Cuáles son las habilidades de Jesús Morales? Ni idea de cómo hago un video. Entonces, fíjate la necesidad de esta habilidad comunicativa. Qué buenísimo eso que compartes, qué bueno, de verdad, y sobre todo el reto que pones a las personas, ¿no? Como bien has dicho, ese reto, la misma mente, cuando se reta, puede cumplir y puede romper esas barreras naturales que uno mismo se pone. Y eso es lo importante, sobre todo para poder resaltar en una comunicación, ¿no? En una comunicación y cuando hablamos de oratoria también, para expresarnos de manera muy libre. Ahora, referente y siguiendo también esta parte de cómo enseñas tu metodología, tú también enseñas a niños pequeños, a jóvenes también. ¿Cómo es eso? Porque para algunos es un reto enseñar,
a personas de tan poca edad, digámoslo así. Entonces, ¿cómo es esta educación? ¿Se es igual para los niños como para los mayores, para los jóvenes? ¿O hay variaciones? Tienes que innovar, tienes que quizás meterse un poco más en su mente, en su forma de pensar. Sí, con los niños trabajamos más la imaginación y la creatividad. Entendemos que ellos aprenden mucho más jugando. Entonces, con ellos trabajamos con cuentos, con historias, los ayudamos mucho también con los colores para que a través de un color o a través de una figura ellos puedan identificar y además puedan contar alguna historia. Entonces, trabajamos su marca personal desde niños y hacemos que los niños puedan dominar el arte de hablar en público. Para los adultos, por supuesto, los métodos poco ortodoxos que ya conocemos y de los cuales ya te he hablado, ¿para qué? Para que ellos puedan salir de esa zona de confort y puedan dominar ese pánico escénico. Así es, qué buenísimo todo eso que nos compartes. Qué importante, volviendo un poco a eso de la zona de confort, ¿no? Que es algo que impresiona bastante porque muchas personas, como vuelvo a repetir, se limitan y es algo que tienen que replantear. Tienen que replantear porque la mente, así como te pone barreras, también te puede dar soluciones y soluciones muy poderosas para enfrentar temores y para sobre todo controlarlos. Y qué bueno todo eso, qué bueno también aprender oratoria y supongo que desde muy pequeños eso les va a ayudar para que más adelante no tengan problemas de comunicación y poder desarrollarse y sobre todo socializar con su entorno. Es muy útil y necesario eso. Y sobre todo en estos tiempos, y ya vamos a hablar un poco de este contexto actual que estamos viviendo a nivel mundial, que considero ahora que la oratoria es más necesaria que ayer incluso, porque necesitamos habilidades de comunicación. Se vienen tiempos muy difíciles. En muchos países una economía que va a caer. Entonces, tener habilidades de comunicación, ¿por qué no sería importante? ¿Cómo nos ayudaría de repente en la obtención de un trabajo? ¿Qué nos podrías compartir referente a esto? Así es, porque fíjate que dentro de todo ese proceso de la comunicación está la asertividad o la comunicación asertiva. El 80% de nuestro éxito, incluso familiar, profesional, laboral, depende de todas las habilidades comunicativas que nosotros desarrollemos en nuestra vida. Por supuesto, si estás frente a ese jefe, frente a esa directiva en la cual tú necesitas, por ejemplo, un ascenso o necesitas, por ejemplo, que te aumenten tu sueldo porque realmente te lo mereces y porque realmente llevas ahí mucho tiempo y bueno, llegó el momento, Jesús tomó la decisión y este es mi momento de triunfar, pero de pronto no tenemos las herramientas. ¿Qué hacemos? Utilizamos la comunicación asertiva. ¿Qué es ser asertivo? Pues es decir las cosas que se piensan y se dicen en el momento correcto, sin importar la jerarquía, sin importar el público, no emite juicios de valor ni críticas. Entonces yo hago uso de una buena comunicación asertiva para llegar y sentarme donde mi jefe o en el grupo de directivos, depende de cómo sea la compañía, y poder darle los argumentos, argumentos que yo tengo, porque Jesús ya lleva tantos años ahí, porque Jesús tiene tantos logros, porque ha obtenido tantos premios y porque Jesús se atrevió a decirlo. Entonces utilizamos la comunicación asertiva, llegamos sin emitir juicios de valor, con argumentos, con confianza y podemos obtener excelentes resultados. Así es que útil la comunicación asertiva, precisamente como todo lo que has mencionado. No se olviden, si están en el en vivo, pueden dejar ahí unas cuantas preguntas que estoy seguro que Karen estará gustosa de responder en esa transmisión, este conversatorio que estamos seguros va a ayudar a todos los que estemos aquí y los que verán después esta entrevista. Qué bueno todo lo que mencionas. Muy útil la comunicación asertiva, saber herramientas de comunicación efectiva también, de oratoria, para poder explayarnos y hablar en un ámbito laboral también, para lograr objetivos, ya sea a mediano o largo plazo, como en este caso, por ejemplo, de quizás un aumento de sueldo.
Ahora, hablemos de la comunicación del tipo no verbal. ¿Qué tan importante es? Quizás también en el ámbito laboral, pero en nuestra vida diaria. ¿Qué tan importante es la comunicación del tipo no verbal? Así es, fíjate que todo comunica, desde un color hasta una cara, todo comunica. Entonces, la comunicación no verbal, entonces es allí cuando yo digo, hay que recurrir a la naturaleza del ser. ¿Por qué? ¿Por qué hay que recurrir a la naturaleza del ser? ¿O qué es recurrir a la naturaleza del ser? Pues comprender que estamos compuestos por emociones, sentimientos y órganos. Entonces empieza a entrar en juego la empatía, empieza a entrar en juego la sonrisa, yo puedo sonreír, estoy comunicándote algo. En la antigüedad, mostrar las manos, las palmas de las manos, era decirte a la persona que tú visitabas, al enemigo, a la persona que estaba delante de ti, mira, no tengo nada, no te voy a hacer daño, estoy limpio. Entonces, cuando nosotros estamos comunicando, nosotros utilizamos nuestras manos. Allí estamos comunicando con ellas, estamos mostrando nuestras palmas, estamos dando el poder incluso que tienen ellas. ¿Por qué? Porque todo esto comunica. Incluso si tú te das cuenta, cuando de pronto hay una noticia trágica que tiene que ver con niños, a nosotros jamás nos muestran un niño agredido, nos muestran un peluche, un juguete, una muñeca, y todo esto nosotros internamente nos está comunicando algo. El color nos comunica. Si tú ves, por ejemplo, un semáforo, tú identificas cada uno de los colores y sabes. Entonces, todo comunica y todo el tiempo nosotros estamos en campaña, aun cuando no estés aspirando a ningún cargo de elección popular. ¿Por qué? Porque en cualquier momento en el cual tú tengas la oportunidad de expresarte, allí es donde si tú pones en juego toda la naturaleza del ser y todo lo que es comunicación no verbal, vas a lograr que tu cuerpo realmente sea una orquesta. ¿Por qué? Porque mi boca se mueve, mi expresión, mi sonrisa, mis ojos y mis manos se mueven al mismo son. Entonces, para mí es lograr esa orquesta. Siempre les hablo, mira, tu cuerpo es una orquesta. ¿Puedes hacerlo? Claro. Entonces vamos a utilizar una buena entonación, vamos a hacer uso de la comunicación no verbal y vamos a movernos, pero no movernos por movernos, sino movernos conscientemente de a dónde queremos llegar, qué es lo que vamos a hacer con este movimiento. Porque, por ejemplo, yo me puedo mover en este momento y mis manos se están moviendo, pero no estoy consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, movernos conscientemente y utilizar la comunicación no verbal. Así es, qué importante todo eso. Decir además que todo tiene que conectarse, como tú dices, las palabras tienen que ir todo acorde al movimiento de nuestro lenguaje corporal, nuestras expresiones, nuestra postura también. Y un factor importante también es la voz de la persona. ¿Cómo tiene que ser la voz si tenemos que comunicar algo demasiado triste de repente o algo demasiado alegre? También se complementa con el lenguaje corporal. ¿Qué relación encontramos? ¿Qué nos puedes decir sobre la voz? Sí, sí. Primero que todo, la voz es una herramienta poderosa, poderosa desde todo punto de vista. Yo me acuerdo, por ejemplo, de chica que escuchaba esas emisoras románticas y yo escuchaba a ese locutor que tenía esa voz realmente melodiosa y yo me lo estaba imaginando. Yo decía, ¿será que es así de guapo? ¿Será que es así de bonito? ¡Qué hermosa voz! Entonces, fíjate cómo a través de la voz yo puedo hacer que las personas se empiecen a enamorar de mí, se empiecen a encantar conmigo, empiecen a atraerse, empiecen a sentir un gusto que finalmente yo luego lo voy a ir atrapando. Entonces la voz es esa herramienta poderosa para comunicar. Nosotros lo que podemos hacer es educar nuestra voz, proyectar nuestra voz, hacer buen uso de la entonación, que es la que nos va a permitir a nosotros no estar todo el tiempo ahí como muy tristes, muy aburridos. Ay, qué pereza, esta persona
No, definitivamente yo la descarto. Y tú ves, por ejemplo, nosotros estamos consumiendo tanta información y estamos pasando historias, pasando historias, pasando historias. Incluso buscamos tutoriales, videos de cocina, de ejercicio en todo este tiempo. Y tal vez hay dos personas que hacen la misma receta o dos personas que hacen la misma rutina de ejercicio, pero tú prefieres a esta persona que tienes aquí. ¿Qué te hace llegar donde esa persona? ¿Por qué? Porque esa persona se apropió del lenguaje, se apropió de su voz, la hizo agradable, logró enamorar, logró encantar, tiene una muy buena entonación y eso le llega a mis oídos, hace que yo sienta gusto de escucharlo. Entonces, fíjate que la voz es bien importante. Me mencionabas que cuando tengo que comunicar algo triste, algo feliz, primero hacemos uso de la naturaleza del ser, que más que la voz, la naturaleza del ser nos va a comunicar más cosas. Y segundo, por supuesto, ya tenemos nuestra voz educada, proyectada, podemos hacerlo más armonioso, más agudo, podemos impostar la voz incluso y podemos tratarla, trabajarla y perfeccionarla. Qué importante es eso, ¿no? De sentir lo que queremos decir, primero desde nuestro interior y comunicar, porque precisamente todo tiene que estar relacionado y sobre todo enlazado. Nuestra voz con nuestras palabras, pero también con lo que comunica nuestro cuerpo. Y por aquí nos deja una pregunta Aquela de aquí que nos dice, ¿qué tan relacionada está la tonalidad de la voz con la interacción con el público oyente? Como tú bien has mencionado, ¿no? Todo depende de cómo expresamos desde nuestro interior, a través de nuestra voz, a través de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y ahí también saludar a Es todos los que uno, están es conectando. uno de los pilares, incluso es uno de los pilares para hablar en público, de los cuales yo siempre hago énfasis y lo trabajamos siempre en la primera clase, y es donde les digo, apropiate del lenguaje que tú tienes. Y te pongo un ejemplo, el protocolo eclesiástico, que es lo más riguroso que puede existir. Todos los sacerdotes en el mismo momento saben en qué momento van a levantar la copa, en qué momento van a dar la hostia, en qué momento dan la paz, la ofrenda, pero hay algo en uno que no tiene el otro, pese a que dan la misa, pese a que ambos cumplen las mismas funciones. ¿Por qué? Porque ese se apropió del lenguaje y en el momento de dar el evangelio, en el momento de dar la explicación del evangelio, en el momento de leerlo, logró atrapar, logró enamorar, logró encantar, y eso es lo que hace que yo, por ejemplo, en lugar de ir a esta iglesia que tengo a una cuadra, me mude a otra que queda extremadamente lejos. ¿Por qué? Porque realmente hay algo. Y bueno, te pongo el protocolo eclesiástico porque es uno de los más rigurosos, pero, por ejemplo, si tú vas a un seminario donde tienes muchas capacitaciones en la misma hora y tú dices, voy a entrar a esta porque el tema me interesa, voy a entrar. Estando allí, puede que el tema sea lo más interesante del mundo, puede que el tema sea una cosa innovadora, puede ser que esté bien preparado, pero esa persona que lo está comunicando, esa persona que lo está expresando, tal vez no logró encantar, no logró enamorar. Entonces ahí es donde entra en juego la voz. Qué importante eso de impactar, ¿no? De enamorar al público oyente, de saber transmitir lo que queremos, el mensaje que, como tú dices, puede ser el mismo, el tema puede ser el mismo, pero la forma en cómo lo decimos y cómo sentimos esa información es lo que cambia. A ver, Jesús nos dice, ¿cómo podría estructurar un tema si es que me dan una hora para hacer una exposición sin aburrir a las personas? Nos habla de estructurar el discurso, un tema. ¿Cómo podemos hacer para hacerlo entretenido? ¿Qué nos podrías comunicar? Perfecto. Hay quienes hablan de 3 segundos, 5 segundos. Yo hablo del primer momento. El primer momento puede variar, porque un primer momento, una entrada interesante puede durar 1 minuto y la gente puede durar 1 minuto aplaudiendo a ese conferencista que acaba de entrar, o puede durar 3 segundos. Entonces, impactar en el primer momento. Si tienes la oportunidad de empezar de una forma diferente a la que hace todo el mundo,
Entonces, es el momento donde yo digo, sí, te toca salir de tu zona de confort. Es allí donde tú tienes que marcar la diferencia y te apropias del lenguaje. Un tema es extremadamente amplio, extenso, pero una idea principal. Entonces, cuando ya tienes el tema, vas a tener una idea principal, es decir, lo vas a encajar, lo vas a delimitar. ¿Para qué? Para que cuando ya tengas esa idea busques los argumentos o el argumento, porque incluso puede ser uno, que te van a ayudar a ti a sustentar esa idea. Ojo, que el tema es amplio, pero tu idea está sintetizada, está corta. Por ejemplo, el tema puede ser el ojo, pero yo voy a hablar netamente de las enfermedades que afectan al ojo. Entonces, allí es cuando yo estoy sintetizando mi tema, lo estoy disminuyendo de tal forma que no me voy a salir de allí. Entonces, primero, una entrada diferente. Segundo, tener una idea principal. Tercero, argumentos o ideas secundarias y un buen cierre. No se te olvide recapitular, resumir, que eso nos va a permitir a nosotros, por ejemplo, si hay una persona en la sala de juntas o en la reunión que miró su celular en ese momento, se entretuvo, se fue, puedas traerlo nuevamente, porque estás recapitulando, porque estás diciéndole a la persona, mira, este es el tema, esto es lo que estamos haciendo, y lo traes nuevamente contigo, que es lo que nosotros realmente queremos, que las personas no se nos vayan. Y si nos van, poderlas tener nuevamente y en el cierre, volver a encantar en ese momento. ¿Para qué? Para que tú puedas, incluso las personas olvidarán lo que tú dijiste, pero no olvidarán lo que tú les hiciste sentir. Entonces, ¿qué queremos? Terminar el discurso y quedar con la sensación tal vez de lo hice porque tenía un compromiso, porque me tocaba, qué pereza, me tocaba, lo hice, o decir, chévere, hubo preguntas, chévere, la gente se acercó al final, chévere, me aplaudieron, chévere, de esta conferencia se aumentaron mis seguidores, de esta conferencia tuve tantas ventas. Entonces eso es lo que nosotros queremos. Lo que viene después, ya eso va a depender de nosotros. Impactante esa frase, ¿verdad? Que nos decía Maya Angelou, ¿no? Que la gente va a recordar más cómo les has hecho sentir. Puede olvidar lo que les has dicho, pero ese sentimiento que has sembrado en el público, esa emoción que les has hecho sentir, que puede ser vibrante incluso, siempre va a ser recordada. Nos hablaste de la introducción también, la importancia de un buen inicio, que puede ser breve, puede ser extenso, puede congregar todo lo que es nuestra estructura, pero lo importante es que sea diferente, que sea un inicio y una introducción impactante. Y sobre todo que en las conclusiones siempre estemos dando los puntos, estemos dando el cierre de todo lo que hemos hablado, precisamente para atrapar a quien de repente salió en algún momento del auditorio y ahora regresa y se lleva la información. Por ahí vamos a saludar quienes nos están escribiendo. Alexandra Palacio dice, excelentes consejos, muchas gracias. También están ahí conectándose y siempre comentando en este en vivo. Interesante todo lo que nos compartes, Karen. ¿Algo que quieras decir? Creo que ibas a decir ahí algo antes de cortarte. Sí, precisamente hay personas que incluso me dicen, bueno, todo esto es preparado. Toda esta es la oportunidad que yo tengo para preparar un tema, pero ¿y cuando no tengo la oportunidad de prepararlo, qué hago? Cuando me dicen y me toman por sorpresa, mira, Jesús, tienes 5 minutos, tienes media hora, es el momento para que tú hables de cómo está tu área en este momento. Entonces ahí es donde me dicen, sí, cuando yo me preparo, lo hago bien, me grabo, me miro en el espejo, pero cuando me toman por sorpresa es donde se me derrumba todo. Entonces es donde hablamos de la improvisación. Pero no te asustes y no te preocupes, claro, porque es que todo el tiempo estamos improvisando. Fíjate que cuando vamos al centro comercial nos encontramos con alguien que no veíamos hace rato, logramos entablar una conversación con esa persona y terminamos enterados de todo lo que esa persona ha hecho en este tiempo que no lo hemos visto. Cuando recibimos una llamada, de pronto ofreciéndonos
algún producto, bien sea algún banco, alguna empresa. Es una llamada improvisada, allí hay una respuesta improvisada, allí hay una comunicación improvisada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer allí? Nuevamente recurro a delimitar el tema, jugar con la creatividad y por supuesto organizar el pensamiento. Cuando nosotros tenemos la habilidad para organizar el pensamiento, estamos concentrados en lo que realmente vamos a decir y no divagamos y no estamos arañando, como les llamo yo. No estés arañando es cuando de pronto alguien está en el discurso y empieza a mirar hacia un lado, hacia el otro, como si las ideas estuvieran volando. Entonces vamos a enfocarnos en lo que realmente estamos diciendo, delimitamos el tema, ponemos nuestra creatividad y nuestra imaginación y fíjate, estamos improvisando todo el tiempo, así que eso no va a ser un reto para nosotros. Tenemos, por supuesto, que trabajarlo. Por ejemplo, en los talleres lo trabajamos con ejercicios a través de una fotografía, ejercicios de palabra y construcción de historia a través de palabras, lo cual nos va a permitir a nosotros organizarnos el pensamiento y no es que me vas a decir, de pronto si me estás contando una historia, te vas a ir al final y luego vas a regresar y luego vas a volver. No, es organizar tu pensamiento y buscarle la lógica a lo que yo quiero decir. Pero es que, en efecto, la glosofobia o el pánico escénico hace que las personas se dispersen, se distraigan. Incluso hay personas que me dicen, mira, cuando yo voy a hablar en público, así sea con pocas personas, te estoy hablando de 5 o 7 personas, mi pensamiento queda en cero, se me borra todo. Y yo les digo, bueno, vamos a trabajar un video y vamos a trabajar la pose de poder. ¿Por qué? Porque hay poses que nos ayudan a nosotros a traer ese polo a tierra, a ser nuestro contacto. Si estoy yéndome muy lejos, entonces esa pose de poder, yo recurro a ella y es mi polo a tierra. Hay personas que tienen la pose de poder en sus pies y no se han dado cuenta y necesitan tal vez afirmar un pie, afirmarlo fuerte. Hay personas que tienen su pose de poder en sus dedos y necesitan organizar su pensamiento con los dedos. Hay personas que tienen su pose de poder en la mirada y es cuando necesitan mirar a alguien a los ojos. Entonces, fíjate, esa pose de poder es la que nos hace que nosotros no nos estemos buscando, como yo digo en mis talleres, pajaritos en el aire, porque las ideas están en el pensamiento. Entonces, recurrir a la pose de poder nos va a ayudar a nosotros a aterrizar y organizar nuestro pensamiento. Así es, que importante tener la facilidad de palabra. Nos ha hablado de la pose de poder y ese recurso que nos da, esa seguridad que nos da para poder continuar. A veces nos quedamos en blanco y no sabemos qué decir. Nos olvidamos y empezamos a divagar, pensar que las ideas están, como bien mencionas, por las nubes, pero no, las ideas están en nosotros porque sabemos del tema. Y por aquí vamos a seguir saludando y leyendo lo que nos comentan en este en vivo. A ver, aquí nos dice Carol Tolosa, me place estar conectada en este recinto y aprender sobre oratoria. Un gran saludo para ti, Carol. Acá nos dice Alexandra Palacio. Así es, a veces mis ideas se pierden. Es muy habitual, ¿no? Eso de perderse nuestras Sí, ideas. es una de las formas en las que se manifiesta ese pánico. Ese pánico tiene muchas formas de manifestarse, pero muchísimas, muchísimas. Entonces, lo que hay es que mirar qué es lo que nos está pasando, cómo lo estamos analizando y busquemos nuestra pose de poder, porque esa es la trampita que nos va a ayudar a nosotros para nosotros coger toda la fuerza y transformar ese pánico o esa energía que estamos sintiendo en positivo. Entonces, importante. Qué bueno todo eso. La glosofobia, ¿no? Que es también eso que nos da energía. Y muchos creen que no, pero sí, precisamente ese miedo oratorio, ese miedo a expresarnos puede ser energía favorable para nosotros. Como bien has explicado, acá, por ejemplo, Abel nos dice, ¿me podría recomendar algún libro de comunicación asertiva? Me parece muy interesante la temática.
algún libro de repente, o qué es lo que debería él buscar, o cómo es eso que debería ejercitar la comunicación asertiva? Hay muchísimos libros de comunicación asertiva, pero lo más importante que yo le puedo recomendar a esta persona es que realmente sea consciente de no emitir juicios de valor como primera medida. Por ejemplo, yo te voy a decir, Jesús, es que tú siempre llegas tarde. ¿Cómo yo te puedo decir a ti que llegas tarde para yo poder, de otra forma, para que Jesús me pueda entender que Jesús siempre llega tarde? Mira, Jesús, son las 8 de la mañana, la entrada era a las 7, cuéntame, ¿has llegado un poco retrasado? ¿Te pasó algo? ¿Hay algo en lo cual te pueda ayudar? Fíjate que allí, además de que se está entablando una conversación y se está buscando una respuesta, yo estoy siendo muy asertivo. Muy, muy asertivo. ¿Para qué? Para transformar eso que es una crítica, que es un juicio de valor en algo positivo. Por supuesto que va a llegar ese mensaje, porque es que a nadie le gusta que lo estén criticando. Entonces, lo más importante es ser consciente de qué es lo que está fallando y cómo no puede estar emitiendo juicios de valor. En internet puede encontrar muchísimos, le puedo recomendar cómo hablar en público, El Fe y el Líder, la película El Discurso y el Rey. Son muchas técnicas, pero lo mejor es ser consciente. Ser consciente, a mí me preguntan siempre, mira, un libro, ser consciente te va a ayudar a ti, porque como te dije al inicio de esta conversación, es más que de un entrenamiento, es una terapia que tú vas a empezar a desarrollar. Excelente, qué buenas recomendaciones. Por aquí, Soracá Olivera nos dice, conectada con Focus, excelente tema. Jesús Meriño nos dice, es muy importante conectar las ideas, muchas veces se nos van. Ahí está. Fantástica recomendación, nos dice Gabo Benítez, nos dice cómo manejar a las personas que no se sienten a gusto con el tema del que se habla. Me pasa mucho en mi rol de periodista, es una consulta de Gabo. ¿Cómo podemos manejar a las Perfecto, personas? perfecto. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que, por supuesto, el mensaje tiene que ser claro. El mensaje tiene que llegar o debe llegar directo, más no violento. Mucho cuidado, porque puede ser que no estamos siendo asertivos. Entonces, directo, pero no violento. Entonces, cuando nosotros tenemos el mensaje claro, cuando nosotros tenemos la idea clara, lo que vamos a buscar son herramientas para poderlo embellecer, poderlo adornar. Debo establecer entonces el contacto visual que es necesario con el grupo. Si tal vez hay alguien que no está a gusto, bien sea porque se salió o bien sea porque su cara no está muy a gusto con el tema o porque tal vez no le interesa el asunto, pues yo entonces no voy a hacer lo mismo que hacen todos. Voy a tratar de ser diferente, voy a ser diferente a los demás. Voy a poner y voy a hacer uso de la naturaleza del ser y me voy a apropiar del lenguaje para hacer algo diferente. Tal vez esa persona ha estado cansada, ha tenido un mal día, tal vez el tema está un poco, ya lo ha abarcado muchas veces, entonces lo que voy a hacer es darle un enfoque diferente. En ese primer momento lograr encantar algo que me haga diferente a los demás. Qué importante eso que acabas de decir. Esperamos haber respondido esa pregunta que nos hacía Gabo precisamente. Y vamos, varios están dejando sus comentarios, vamos a seguir leyendo para no dejarlos precisamente con la duda. No es importante responder también sus interrogantes en este conversatorio. Por ejemplo, Hersing de Seguros nos dice tips para mejorar la respiración. ¿Algo que podrías Importante. compartir? Importante, porque fíjate que nosotros estamos acostumbrados a respirar mal. Aquí me voy a agarrar mi cabello porque voy a hacer la demostración. Vamos al médico y el médico nos dice, respire profundo. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿Qué aire estamos tomando? Ninguno. Entonces, la respiración, primero que todo, es una respiración diafragmática. Mi pecho se mantiene
quieto, mi abdomen es el que se va a extender. Entonces, mi respiración, primero que todo, debo evaluarla, cómo estoy respirando, qué ejercicio de respiración, cómo lo estoy haciendo yo. Primero, cuando ya yo identifico que estoy fallando en mi respiración, entonces yo voy a corregirla extendiendo solamente mi abdomen. Mi respiración debe ser diafragmática. Tomamos el aire por la nariz, lo vamos a sostener durante 4 segundos y luego lo vamos a expulsar lentamente por la boca. Esto en un solo tono, es decir, una sola vez. Luego hacemos el mismo ejercicio, tomamos el aire por la nariz, sostenemos y lo vamos a expulsar en 2 tonos. Es decir, soltamos aire, sostenemos y volvemos y soltamos el aire. Esto nos va a permitir a nosotros mejorar nuestra respiración. Una pausa durante el discurso, durante la presentación, nos va a permitir a nosotros mejorar también la respiración, porque a veces cuando no respiramos bien, entonces es cuando pasamos rapidito, terminamos, no sé qué dije, pero terminé, las personas quedan admiradas porque definitivamente lo hizo, pero no quedó el mensaje claro, no conectó, no llegó. Entonces, al principio la pausa se va a notar, por ejemplo, mientras yo respiro y luego sigo, pero es simplemente la práctica. Revisar cómo lo estamos haciendo y luego el ejercicio de respiración diafragmática en 1, en 2 y en 3 tonos. Las lecturas también nos van a ayudar a mejorar la respiración. Los signos de puntuación, es decir, comas, puntos seguidos y puntos aparte, nos van a marcar la pauta en qué momento yo debo tomar el aire, debo sostenerlo y en qué momento lo voy a expulsar. Entonces vamos a leer cuentos teniendo en cuenta la entonación y los signos de puntuación. Cuando hay una coma, cuando hay un punto, yo voy a respirar. Cuando hay un punto aparte, yo voy a tomar el aire. Eso me va a permitir a mí mejorar mi respiración. Además, qué importante el tema de la respiración, porque no solo nos ayuda también a poder destensar, ¿verdad? Encontrar relajación y además oxigenar nuestra mente, que qué poderoso además para encontrar nuestras ideas. Importante oxigenar la mente. Y seguimos leyendo sus comentarios, seguimos leyendo todo lo que nos comentan, nos escriben también. Jaime Ramos nos dice, muchas gracias, muy buenas recomendaciones. Ahí están varias personas que se han unido a este conversatorio. Wow, maravilloso lo que mencionas, Alexandra Palacio. Y bueno, ha respondido la pregunta de Gersin de Seguros. Importante todos esos temas, conocer sobre cómo respirar, cómo poder enfrentar, o más que enfrentar, cómo controlar ese miedo cuando hablamos en público. Hemos hablado de cómo estructurar un discurso, de la importancia de la oratoria en este contexto actual, cómo enseñas parte de tu carrera, enseñar a niños, a jóvenes, y esa metodología poco tradicional, digámoslo poco ortodoxa, de poder llegar y precisamente sacar lo que uno es de su interior y salir de la zona de confort. Importante todo lo que nos mencionas. Y ya esta parte quisiera hacer algunas recomendaciones a las personas que nos están escuchando y nos están viendo referente a cómo mejorar su comunicación. Adelante, te escuchamos. Claro que sí, tener clara cuál es la intención de mi discurso, de mi presentación, del momento en el que yo voy a comunicar. Si yo no tengo clara mi intención, yo voy a divagar, yo voy a decir lo que se me venga en mente. Entonces, si mi intención es vender, entonces yo voy a buscar argumentos necesarios que me demuestren a mí que este producto es mejor que este otro producto. ¿Cómo lo hago? Si hay algún estudio que lo demuestra, si hay algún caso de éxito, ¿qué es lo que está pasando? Si yo tengo, por ejemplo, una intención que es netamente informativa, científica, son datos precisos, entonces yo voy a citar las fuentes, que son bien importantes. Primero que esto va a denotar presentación, va a denotar también preparación, va a denotar que la persona leyó, que la persona estudió, y esto le va a dar
credibilidad a mi discurso. Entonces, si mi intención es presentar algún artículo científico, una información netamente de estudios, yo voy a citar fuentes, voy a dar estadísticas, voy a dar datos que me van a permitir a mí darle fuerza a mi discurso. ¿Por qué? Porque mi intención está clara. Si mi intención es, por ejemplo, reflexionar, a poner a reflexionar a las personas, dejarles un mensaje, si el llamado a la acción que yo quiero al finalizar el discurso, al finalizar mi presentación, es que esa persona se haga una retroalimentación, que esa persona pueda hacerse una autocrítica, entonces, ¿con qué puedo empezar yo? ¿Qué elementos voy a utilizar? Pues yo puedo empezar con una cita, puedo empezar citando algún libro, puedo empezar contando una anécdota. Entonces, cuando yo tengo clara mi intención, yo puedo dominar todo mi discurso. Acuérdate que si yo tengo en este momento la palabra, eso a mí me da el poder y la credibilidad. Me la voy ganando. Pero no quiere decir que ya yo tengo todo y listo y todo ganado, porque es que yo tengo el conocimiento. No, no, no. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque tenemos que ganarnos a nuestra audiencia, tenemos que enamorar a nuestra audiencia. Y por supuesto, si no tienes clara la intención, vas a irte por diferentes canales, por diferentes vías que finalmente no vas a lograr concretar. Si es vender, no vas a llegar a ese cierre. Entonces, tener clara la intención es muy importante para podernos comunicar mejor, de forma clara, efectiva y empezar a elevar nuestro nivel de comunicación. Qué importante saber eso, sobre todo tener clara la intención de lo que queremos comunicar y sobre todo no hablar por hablar, sino tener justificaciones, tener fuentes, tener una base sólida para poder explayarnos el tema y así llegar a las personas, que es lo importante y sobre todo es la base de la comunicación, expresar y transmitir ideas, incluso emociones. Nos dice otra pregunta, Gabo Benítez. Nos comenta, ¿cómo puedo hacer para poner en práctica la respiración en una transmisión de fútbol, donde hay mucha dinámica y casi no hay tiempo de llevar la técnica a cabalidad? En este caso, ¿cómo puedo aplicarla? Importante la Perfecto. práctica también, ¿no? Sí, cuando nosotros somos conscientes de la respiración, es ideal que ya, Gabo, concientízate de cómo estás respirando. Porque si tú vas a dejar para el momento de la práctica todos esos ejercicios de respiración, créeme que te puede fallar. Entonces, vamos a ser conscientes desde antes del momento de la transmisión de ese partido de fútbol. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene, mejor dicho, toda la memoria del mundo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es a empezar a incorporar esa respiración diafragmática y a poderlo hacer desde nuestra casa. 10 minutos antes de que empiece la transmisión, vas a hacer la respiración que te enseñé en un tono, en dos tonos y en tres tonos. Oxigenas el cerebro y tienes ideas claras. Por supuesto que en el momento de la transmisión de ese partido de fútbol vas a tener algún momento para hacer alguna pausa. Aprovechalo. Es el momento para poder respirar correctamente, tomar aire y seguir con más fuerza y con más energía. Buenísimas recomendaciones, buenísimos consejos el que nos brindas, Karen. Coméntame, Focus 3.0, ¿qué cursos tiene? ¿Qué orientaciones? ¿Cómo puede ayudar a las personas que te contacten, por supuesto? Pero ¿qué les puedes decir a todo este público maravilloso que nos está viendo? Sí, lo primero que les digo es que ayudamos a elevar el nivel de comunicación. Eso es ideal. Y como te decía anteriormente, es el 80% de nuestro éxito. No es que es una presentación que tengo, no es que es una entrevista, no es que voy a sustentar mi tesis, porque te digo, llegan muchas personas porque van a sustentar tesis, porque tienen una entrevista de trabajo, pero fíjate que en el campo personal y familiar también lo utilizamos. Entonces, deshazte de esa creencia que solamente la comunicación te va a servir en el campo profesional. Porque si lo dejas para el profesional, entonces, ¿qué haces cuando estás con tu familia? ¿Qué haces cuando estás con tus amigos? Entonces, interiorizarlo, tenerlo claro, ponerlo en práctica de tal manera que sea más que un momento en el que estoy con mi jefe o en el que estoy con una reunión, sea algo que
ya yo estoy desarrollando. Y verás cómo fluyen muchísimas cosas en tu vida, porque el éxito depende de esas habilidades comunicativas que nosotros desarrollemos, que nosotros pongamos en práctica y que cada vez estemos realizando con mayor fuerza. Y me he encontrado incluso con personas que no son capaces de mandar una nota de voz. Es que no me gusta, es que mi voz no lo puedo hacer. Es uno de los ejercicios que nosotros hacemos. Envíame una nota de voz. Vamos a ver cuántas muletillas tienes. Vamos a escucharte. Vamos a revisar qué es lo que no te gusta. Y ahí empieza todo el proceso. Mira, no me gusta esto. Y voy identificando, y voy identificando. Entonces conmigo, más que un entrenamiento, es una charla amena, es una capacitación amena, es un entrenamiento que te va a permitir a ti y a mí me va a permitir conocerlo. Entonces, para mí es una terapia. La terapia para hablar en público, tengo taller para hablar en público, estoy trabajando taller para hablar en público 2 y estoy trabajando ya todo el tema online para que mi curso se venda y se distribuya solo, que es lo que nosotros queremos, por supuesto, con mentorías que vamos a tener porque me interesa no solo dejar a las personas al aire libre, que hagan lo que necesitan hacer, sino que realmente sean conscientes de lo que están haciendo, de lo que están tomando y puedan ponerlo en práctica. Entonces, qué mejor que una mentoría, que una clase grupal para que puedan desarrollar todas esas habilidades que tenemos y que a veces por ese pánico escénico no desarrollamos. Porque incluso me he encontrado con personas que tienen muchas habilidades, pero el temor las ha truncado, no las ha dejado ser. Entonces, identificamos fortalezas y trabajamos todas las debilidades. Qué importante también conocer cómo romper precisamente esas debilidades, ¿no? Enfrentar las debilidades y resaltar las fortalezas que tiene cada persona para precisamente desarrollarse. Como en este caso dice Jaime Ramos, y ya con esta pregunta vamos a dar ya por casi finalizada esta conversatorio. Nos dice, tengo poco tiempo como vendedor y quisiera que me recomendaras cómo romper el hielo para iniciar la venta. Romper el hielo. Perfecto, romper el hielo. Fíjate que a veces llegamos mal. Entonces, ese primer momento para mí y para ti, Jaime, debe ser el más importante. ¿Cómo yo le llego a esa persona? ¿Cómo, con qué cara? ¿Cuál es mi expresión en ese momento? Entonces, fíjate, primero llegar, preguntarle, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cómo lo puedo ayudar? No qué necesita. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo asesorar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Por qué? Porque ahí estás diciéndole a esa persona que se abra. ¿Por qué? Porque seguramente esa persona, si tú le preguntas qué necesita, ella te va a decir necesito, por ejemplo, si tienes una ferretería, necesito un pote de pintura, un galón de pintura y una brocha. Si tú le dices, ¿cómo le puedo ayudar? Esa persona se va a abrir a esa necesidad que tiene. Necesito pintar mi casa, necesito pintar mi puerta. Entonces, fíjate, ya tú sabes qué es lo que va a hacer esa persona. Y además de ese pote de pintura y esa brocha que va a comprar, tú le puedes vender la cerradura, le puedes vender la puerta, le puedes vender la bisagra, le puedes vender muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo le puedo ayudar? Es una de las recomendaciones que es esencial para que la persona pueda abrirse, para que la persona pueda decirte qué es lo que está realmente necesitando más allá del producto, porque el marketing no nos está vendiendo y, por ejemplo, los hoteles no nos están vendiendo una estadía. Ellos nos están vendiendo es un encuentro familiar, un encuentro de amigos. Fíjate que nos están vendiendo es una experiencia. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a llegar. Entonces, Jaime, más que el producto, enfócate en buscar cuál es esa necesidad que tiene la persona, cómo tú le puedes ayudar, porque a través de ese producto que él va a comprar, hay una necesidad y tal vez pueda vender mucho más. Qué importancia eso de satisfacer las necesidades para vender un producto de más y satisfacer precisamente a la persona que está a punto de comprar y quién sabe compre aún más debido a esa experiencia que tiene con el vendedor.
Karen, de verdad ha sido un placer conversar contigo, ha sido todo un gusto para mí, para expresarte mejor y muchísimas gracias por esta oportunidad y saludar también a todas las personas que han estado en este conversatorio. ¿Algo que nos quieras decir ya para la parte final de esta entrevista? Muchísimas gracias Jesús por la invitación. Quiero que sepas que me siento muy complacida de que me hayas tenido en cuenta para este espacio. Estoy feliz de compartir con ustedes. Entiendo que el ideal que nosotros tenemos y por lo menos el que yo tengo es servir. Me Así encanta es. servir, me encanta poder ayudar y cuando necesites y todas las personas que tengan alguna consulta, por favor, con mucho gusto me pueden escribir, me encuentran como @focus 3.0